Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro. En el día de hoy quiero hablarte sobre algo muy importante. Quiero hablarte de la importancia que tienes. Tienes que aprender a darte valor y tienes que aprender a darle valor a tu trabajo. No todo en la vida es gratis. Este es un consejo muy importante que nos dan los sabios judíos, los rabinos, los jamim del pueblo de Israel. Nos dejan ver claro de que la persona tiene que darse valor a sí misma y tiene que darle valor específicamente a su trabajo. Esto es importante que analicemos, expliquemos un poco. A este respecto, sabemos que venimos a este mundo y este mundo venimos a trabajar. Nada en este mundo la gente recibe de gratis. Nada, porque Dios no da a nadie nada de gratis. Para ganarse la entrada en el paraíso, en el Gan Eden o la Mavá, como el nombre que quieras usar, hay que ganárselo. No te lo da de gratis. La primera pareja humana, Adán y Javá, fueron echados del jardín del Edén, del Gan Eden. Y dice Dios, a partir de ahora tienes que trabajar. Las cosas tienen un valor. Para que una persona reciba un mérito, para que alguien reciba algo del cielo, tiene que tener un mérito. Tiene que hacer buenas acciones, tiene que hacer mitzvot. Y esas buenas acciones que hace alguien significa que es un mérito para que puedas recibir la bendición que viene de Shammai, que viene de arriba, que viene del cielo. Entonces, con este respecto nos deja ver que todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Por ejemplo, si yo quiero aprender en profundidad el texto, digamos que el texto del Talmud, o quiero aprender en profundidad las obras, los escritos de Rabbi Isaac Luria, o de los diferentes cabalistas, tengo que estudiar, tengo que poner esfuerzo, me va a tomar años, por ejemplo, y profundizar y entender ese tipo de hebreo y tomar notas y ir a las clases de mi rabino y todo lo que eso conlleva, y con el tiempo, con los años, para poder entonces empezar a entender y a profundizar, porque es un material muy difícil. Entonces requiere esfuerzo, tiene un trabajo, un esfuerzo, gasto de dinero, de viajes, de ropa, de comida, todo lo que conlleva hasta que eventualmente uno logra algo. Hay un esfuerzo, hay un trabajo, hay un sacrificio de mi parte, por ejemplo. Y de la persona también que está dando las clases. A este respecto también hay que entender de que hay personas que se desvalorizan a sí mismas. Si usted sabe que tiene un producto, imagínese a alguien que es artesano o que ha estudiado en la universidad, tiene un título y ¿qué hace? No, se desvaloriza y pone un precio por el suelo, pensando que de esa forma otros lo van a valorar. Y no es así, porque hay otros que saben menos que usted, por ejemplo, y cobran por los servicios. Nada es de gratis. De lo contrario, la persona se moriría de hambre si no cobrase por el trabajo que está haciendo. Porque otra vez, así funcionan las leyes de la naturaleza. Porque otra vez, Dios no entrega a nadie nada de gratis. Dicen, por ejemplo, que para recibir, otra vez como ya dije, el Olam Abba, lo que llaman el paraíso, hay que trabajar, hay que ganárselo, porque no viene de gratis. Lo que se llama también, cuando uno hace teshuvah, el perdón de los pecados, de la falta, teshuvah. Si usted no hace el trabajo, el esfuerzo, se arrepiente, cambia y deja de hacer lo que está mal hecho, no tiene perdón ninguno. Tiene que dejar el mal camino, tiene que dejar las malas acciones, tiene que perfeccionarse, tiene que purificarse para que la persona entonces se le conceda, como decimos, el perdón, para que se le conceda pues un alto grado de conciencia, de crecimiento espiritual. Pero tiene que trabajar, tiene que hacer el cambio, no se lo dan de gratis. Entonces usted tiene que aprender también a valorar su trabajo, a valorar su esfuerzo. Hay personas que tienen talento en la artesanía, por ejemplo. Gente que tiene talento a la hora de dar discursos, de hablar. ¿Y qué hace? Se desvaloriza y piensa, no, nadie me va a escuchar, nadie va a comprar este producto, nadie va a hacer... No, usted tiene talento, usted tiene que cobrar por su servicio porque es su esfuerzo, es su conocimiento, es su sacrificio. Y más si es un hombre de familia, una mujer de familia, tiene que mantener a su esposa, a sus hijos. Hay que pagar como todo el mundo, un ejemplo. Y hay gente que se tira por el suelo y no se da valor. Eso viene como resultado de una autoestima baja. Porque si usted no se valora, ¿usted cree que alguien lo va a valorar? Como dice Rabbi Hillel en el Talmud, en el Pirkei Avot, sí, que viene en el Talmud. Pirkei Avot, dice Rabbi Hillel, dice, si yo no soy por mí, ¿quién va a ser por mí? Si no es ahora, ¿cuándo? Entonces está hablando claramente de que si uno no se valora a sí mismo, no esperes que otro te valore. Como te decía, hay personas que se desvalorizan su trabajo,
pensando de que si bajan, por ejemplo, si ponen un precio como muy inferior, alguien va a decir, voy a comprar esto. Y se equivocan porque la gente ve si eso no vale nada. Si usted mismo no les da valor, pues no le dan ni valor ninguno. Las cosas que cuestan caras sabe que tienen un valor, un precio, una calidad. Entonces no se desvalorice. Si usted sabe que usted, por ejemplo, la persona que aspira a tener un buen matrimonio, y usted sabe cuánto ha trabajado espiritualmente, emocionalmente, se cuida incluso su aspecto corporal, no se va a casar con cualquiera que aparezca, no. Tiene que ser una persona que esté a la altura. ¿Por qué desvalorizarse? ¿Cuántas mujeres que lamentablemente caen en este error? Se desvalorizan y con cualquier persona que aparece, se casan, por ejemplo, pensando, no, porque que si nadie me quiere, porque tienes que darte valor. Fíjense cómo esto lo podemos aplicar a tantas cosas. Estaba en estos días aprendiendo de mis rabinos de cómo se nos habla, por ejemplo, acá en la Kabbalah. La gente no entiende, por ejemplo, lo que conlleva cuando uno hace ciertas cosas para ayudar a otras personas, específicamente en el ambiente, en la parte espiritual, en la parte de la Kabbalah. Hay mucha gente que me escribe que tiene enfermedades, que tiene problemas de economía, que tiene problemas de salud. Hay gente que me escribe de todo el mundo que están siendo atormentadas por espíritus, por demonios, casas embrujadas, mil cosas. Y quieren que yo haga algo, que ore, que ponga velas, que haga cosas para ayudar a esas personas. Y lo hago. Pero quiero decir algo importante. En la opinión de los cabalistas, esto es algo que he aprendido de mis rabinos y de los otros cabalistas, es importante que la persona a la que uno ayuda, uno siempre tiene que cobrar un precio por el servicio que uno da, porque es un trabajo, porque uno está arriesgándose espiritualmente. Y enseñan los cabalistas que si uno no cobra algo a la persona, para que la persona entienda que hay un sacrificio por esto, al menos algo tiene que dar la persona. ¿Por qué? Porque si uno no hace así, todo lo que hace es Gesed, de todo gratis, todo gratis, todo gratis, lo que va a pasar es que la persona, por ejemplo, uno que tiene que hacer el trabajo a otras personas para ayudarla, lo que va a hacer es que uno va a recoger los problemas de la gente y digamos que va a empezar a recoger los problemas del otro. Si la persona no paga, tiene que dar algo, tiene que pagar algo aunque sea, tiene que dar porque es un sacrificio, es un esfuerzo. Cuando alguien iba antes en la antigüedad al templo a ver a Dios, al Bet HaMikdash, aquí en Jerusalén, no podía presentarse con las manos vacías. Tenía que llevar una ofrenda. Y había diferentes ofrendas. Y si iba allí porque había hecho algo, un pecado, lo que sea, llevaba una ofrenda. Y había ofrendas por el pecado, había ofrendas de gracia, había cordero, había quien llevaba paloma, había quien llevaba, por ejemplo, harina. Hay diferentes ofrendas que se hacían. Pero había que llevar algo a Dios, que costaba dinero esa ofrenda. Costaba esfuerzo. Para recibir algo del mundo espiritual hay que dar algo para recibir algo a cambio. Así trabaja Dios, así trabaja el mundo espiritual, así trabaja todo en la vida. Usted empieza un trabajo, usted no espere que en el día uno le van a dar el cheque. Usted tiene que trabajar la semana, no sé, cada tiempo, cada 15 días o a final del mes y le pagan una vez. Tiene primero que trabajar y entonces le van a dar su cheque. Pero tienes que dar algo a cambio para que te den algo a cambio. Así funcionan las leyes de la naturaleza, así funciona con Dios y así funciona con cada persona. Entonces usted tiene que valorarse, tiene que ponerle su trabajo el precio que lleva. Nunca se desvalorice. Usted tiene que darse cuenta del valor que usted tiene. No espere que otro venga a valorarlo, porque entonces usted pone su felicidad en dependencia de otro. Y le decía, en el caso de la Kabbalah, enseñan los Jamim, los cabalistas, que es importante que cuando uno si va a dar una consulta, tiene que cobrar la consulta. Si uno tiene que hacer algo, gente que me escribe otra vez, que si tengo que ir al cóctel, que tengo que comprar velas, que tengo que ir a las tumbas de los Sadikim, todo eso cuesta esfuerzo, cuesta dinero, transporte, ir aquí, ir allá, mil cosas, el tiempo, el esfuerzo, los conocimientos. Y les decía, pero más que nada, enseñan los cabalistas que la persona que se dedica a este tipo de trabajo espiritual más fuerte, tiene que cobrar. Porque otra vez, si uno no cobra, lo que sucede es que uno recoge el mal de la otra persona. La otra persona se puede curar, pero uno recoge el mal. ¿Por qué? Porque está recogiendo toda la energía, todo el karma de la otra gente, todas las clipó, todas las cosas que tiene la otra persona. Uno empieza a acumularla y a recogerla porque tiene que atender mucha gente. Entonces uno no puede ser así, pero cuando hay una transacción, cuando uno cobra un precio,
Otra vez, al menos algo tiene que ser, porque la persona del otro lado, la persona que está pidiendo la ayuda, tiene que sentir que está haciendo algo, que está contribuyendo. No puede pensar que, oh, me voy a sentar de brazos cruzados y sin hacer nada. No. Así no funcionaba en la antigüedad cuando estaba el Betamikdash, así no funcionó y no funciona en ninguna etapa de la sociedad. Hay un esfuerzo, hay un sacrificio, hay un valor, porque también hay que entender que los cabalistas también son seres humanos, están casados, tienen mujeres, tienen hijos, tienen que mantener una familia. Para comprar los libros cuesta dinero, todo. Para transmitir por aquí hace falta dinero, el ordenador, el micrófono, todo esto cuesta dinero. El internet, la electricidad, todo. Entonces tiene que haber un precio por las cosas. Fácil, por ejemplo ustedes ven aquí en el canal que yo enseño Kabbalah de gratis. Hay de más de 1400 videos. Pero también sabrán que tenemos, por ejemplo, la escuela, donde cobramos un precio razonable y muy, pero que muy razonable para enseñar Kabbalah, para dar clases. Súper al alcance de las personas, todo el material que se ofrece, al precio que se ofrece. Pero tiene que haber algo, ¿para qué? Para que uno pueda seguir creciendo, para que pueda seguir llevando estos conocimientos, si no es imposible. Entonces, igual sucede en el mundo espiritual. La persona tiene que entender que todo tiene un precio, que todo cuesta algo, que ganarse la entrada a la Mabá cuesta algo, que elevarse a un grado espiritual hay que trabajar. Nadie recibe nada de gratis. Dios, el Ensof, la naturaleza no da nada a ningún ser humano, nada que no se merezca, que no haya hecho el esfuerzo, el trabajo espiritual. Si usted no reza, si usted no pide, si usted no clama, si no hace el esfuerzo, si no hace ayuno, si no hace mikve, no hay crecimiento ninguno. Entonces, a la inversa igual, si usted tiene un talento, un don, tiene que cobrar el valor que cuesta su servicio. Si usted se dedica, por ejemplo, como decía ahorita, a la artesanía, a hacer obras de arte, usted es pintor, usted hace cerámica, tiene que poner el precio que lleva. No se desvalorice. Entonces, es importante que la persona otra vez levante su autoestima, comprenda que eso es lo que es, porque usted no lo hace y viene, como le decía, viene otro que tiene menos conocimiento que usted y ve que tiene, por ejemplo, si se da valor y pone un precio hasta más alto y por las nubes. Entonces, usted siempre tiene que dar el valor que la persona tiene que levantar su autoestima, tiene que valorarse a sí mismo, a sí misma. No espere que la aprobación venga de otras personas. Esto es muy importante, tienes que darte valor a ti mismo y tienes que darle valor a tu trabajo. Es tu conocimiento, es tu esfuerzo. Esto es importante que lo entendamos. Tienes que valorarte y darle valor a tu trabajo. Si vas, digamos que trabajas para una compañía, es igual. Gente que va a buscar trabajo en las compañías y que pone, le preguntan qué salario está buscando. Y ponen lo más bajo, o hasta ponen como que nada. No, usted estudió 4 o 8 años en una universidad, se graduó, cogió un título, sacrificio, malas noches, estudiando, libro, inversión, dinero, tantos gastos. ¿Para qué estudió tanto? ¿Para dejarlo todo de gratis? ¿Que se vive de dónde? ¿Del cielo? ¿De nada? No, hay que trabajar, todo tiene un precio, todo tiene un valor. Tienes que valorarte. Si vas a buscar trabajo, tienes que poner en tu resumen, en tu currículum vitae, el valor que tienen tus conocimientos. Para eso has estudiado, para eso te has esforzado, porque además lo vales. Comprende esto. Además, tú lo vales. Es importante que entiendas, interiorices lo que te estoy dejando saber en el día de hoy. Si haces eso, te aseguro que tu vida va a cambiar, que vas a ser una persona más feliz, que te vas a levantar más también económicamente. Porque hay gente que me escribe y me dice, tengo problemas de economía. Bueno, claro, si todo lo pones gratis o te desvalorizas, entonces claro que vas a tener problemas de economía. ¿Para qué estudiaste tanto en la universidad para al final no hacer nada? No, las cosas tienen su valor. Es importante, porque además de otra forma estarías también hasta ofendiendo el Tselem Elohim que tienes, la parte divina que tienes, diciendo que no vale nada. No, tienes que valorarte. Tus conocimientos valen, tu trabajo vale, tu don vale. Y lo estás poniendo al servicio de otros, pero también de esta forma te estás valorando a ti y al creador que te dio ese don. Entonces tienes que aprender a valorar tu trabajo, tienes que aprender a valorar tus conocimientos, tus productos, tu empresa. Tienes que valorarte a ti mismo, como te decía, esto lo podemos aplicar en muchas áreas. Es el consejo que quiero dejarte en el día de hoy. Mucha luz, muchas bendiciones desde la ciudad santa de Jerusalén. Besat Hashem, nos veremos en un próximo vídeo. Shalom y bendiciones.